Mi esposa quería que le dé todo mi bono a su hermana porque lo necesita por estar embarazada, pero mi esposa necesita los papeles de divorcio luego de robarme. Recibí un bono inesperado de $25,000 por superar mis objetivos trimestrales. No estaba trabajando particularmente para conseguirlo, pero un día vino mi jefe y me dio la noticia. Me sentí como Michael Scott, como en el meme, ya que no entendía por qué. Pero parece que he sido un empleado feliz y he trabajado lo suficiente para ganármelo. Puede que sea culpable de haberme quedado trabajando hasta tarde alguna vez, cuando el proyecto era interesante, pero era raro. Aunque no vine a hablar de mi bono, sino de mi problema en casa con él, estaba extasiado cuando me enteré e inmediatamente le envié un mensaje de texto a mi esposa con las buenas noticias. Habíamos estado planeando arreglar nuestro techo que había empezado a gotear durante la última temporada de lluvias. Y también teníamos alrededor de $8,000 en deuda de tarjeta de crédito que nos había estado estresando. Este bono se sentía como una bendición que resolvería estos problemas y tal vez dejaría un poco extra para poner en ahorros. Al día siguiente, mi esposa vino a casa con su hermana. Su hermana acababa de enterarse de que tenía unos 3 meses de embarazo, y su novio la dejó al enterarse del embarazo. Mientras me contaban la historia, yo asentía con la cabeza, sin saber a dónde se dirigía. Para ustedes es más fácil, porque ya les he contado lo que quiere mi esposa en el título. En ese momento solo pensaba, pobre, debe ser duro. Luego dijo delante de ella, sin posibilidad de discusión o sin sonar descortés, que podríamos ayudarla. Hubiera aceptado, pero hubiera sido bonito que lo habláramos en privado primero. Tienes a una persona pasando por cosas, tú acabas de recibir mucho dinero, y si dices que no, eres peor que un hijo que le pega a sus padres. Me sentí mal por su hermana y acepté darle $1,000 para ayudar con gastos inmediatos. Parecía una cantidad razonable para ayudar a la familia mientras aún atendíamos nuestras propias necesidades financieras. Ella puede devolverlo más adelante cuando se recupere y no alteraba los planes del techo y nuestras deudas. 3 días después, su hermana visitó nuestra casa de nuevo, llorando por cuentas médicas. Mi esposa me apartó y exigió que le diera a su hermana $10,000 del bono. Al menos esta vez tuvo la decencia de pedírmelo en privado, aunque usando a su hermana, que había formado una laguna con sus lágrimas. No intento ser insensible aquí, pero la situación se estaba volviendo un poco ridícula. Quería darle una cantidad impresionante de dinero a su hermana, y el bebé ni siquiera era nuestro. Creo que si fuera el padre, me costaría mucho menos que $10,000. No es verdad eso que dicen que el dinero que llega fácil, fácil se va. Primero, no fue fácil porque algo bien debo haber hecho en el trabajo. Segundo, era dinero que necesitamos. Contraoferté $0, explicando que ya le habíamos dado dinero y que no podíamos hacer de esto una situación permanente. Tiene un padre ese bebé, que busque dinero allí. Mantenerla solo iba a empeorar la situación. Claro que a mi esposa las razones no parecen ser suficientes, me llamó egoísta y dijo, es mi maldita hermana y es mi dinero también, y si yo quiero ayudarla, es lo que vamos a hacer. Le recordé que el bono me fue otorgado a mí, y no lo estaba usando precisamente para comprar un coche nuevo, sino para arreglar la casa, la misma en donde vivíamos, y pagar nuestras deudas. Así que no estaba siendo egoísta con el dinero, todo lo contrario. A diferencia suya, que estaba exigiendo y no me tenía en consideración. Pasaron un par de días, y llegué a casa del trabajo para encontrar a mi esposa y a su hermana susurrando en la cocina. Su conversación se detuvo abruptamente cuando entré. Su hermana me lanzó una mirada desagradable antes de irse. Mi esposa apenas me habló en toda la noche, dando respuestas de una sola palabra cuando intenté hablar con ella. 2 días después, las cosas ya estaban en su máximo hervor y no había forma de mejorarlo. Mi esposa me comunicó en el dormitorio lo que había decidido, cito, le dije a mi hermana que le daríamos todo el bono. Le respondí que eso absolutamente no iba a pasar. Ella comenzó a gritar que su hermana lo necesita más, que iba a pasar, me guste o no me guste. A la mañana siguiente me di cuenta de que no me iba a gustar, revisé la cuenta conjunta y descubrí que mi esposa había retirado $5,000. Inmediatamente le envié un mensaje para preguntar al respecto, y ella admitió haberlo dado a su hermana. Sus palabras exactas fueron, hice lo que tú fuiste demasiado cobarde para hacer. Estaba furioso, pero necesitaba claridad para actuar. Sin decírselo, moví el dinero restante del bono a mi cuenta personal para evitar que ella tomara más. En realidad, la vacié, ya que no era suficiente para retirar los $25,000, pero recuperé un poco más de $21,000. Cuando descubrió lo que había hecho, se puso como loca, pero de las que no están tan locas porque tienen un plan, trajo a su hermana a nuestra casa para que llorara por la situación mientras discutía conmigo.
De esta forma, cuando quisiera decirme lo que mi acción había causado, pudiera señalar a la prueba. Es como cuando tu exposición en la escuela no era muy buena, pero tenías una maqueta genial, la señalas para compensar. Incluso su hermana tenía un guión porque me miró a los ojos y dijo, pensé que eras de los hombres buenos, no de los que no quieres para tu hermana. Entonces mi esposa exigió que transfiriera todo el bono restante, ahí mismo, desde mi teléfono móvil, los $20,000, a su hermana, y también el resto del dinero a su cuenta. Porque no podía confiar con el dinero en una cuenta conjunta. La miré para que viera la ironía de lo que decía, pero ella estaba en modo bruja total y no se iba a dar cuenta. Para este momento, ya estaba pensando en el divorcio. Cuando volví a casa al día siguiente, mi esposa había empacado una bolsa. Me dijo que se quedaría con su hermana hasta que me dignara a hacer lo correcto, que es básicamente dejarme robar, pedir disculpas y dar las gracias por ser asaltado por mi esposa y mi cuñada. También me informó que toda su familia piensa que soy un imbécil y no un hombre de verdad. Le deseé un buen viaje a la casa de su hermana y que se tomara todo el tiempo que necesitara, ya que no iba a cambiar de opinión. 3 días pasaron antes de que mi esposa volviera a casa, para lo cual ya tenía un abogado trabajando en los papeles. Estaba actuando dulce y arrepentida, lo que significaba que se dio cuenta de su error o venía a robarme más. Estaba buscando algunas cosas entre sus pertenencias que dejó atrás, y no sabía si estaba llevándose más cosas o buscando la manera de hablar conmigo, pero no se animaba. Más tarde la sorprendí tratando de acceder a mi banca en línea en mi portátil. Lástima que ya había cambiado mi contraseña y me había llegado una notificación del banco, un delincuente estaba intentando entrar sin mi permiso. Cuando la confronté, se derrumbó y admitió que le prometió a su hermana todo el bono. Aparentemente, su hermana ya había hecho compromisos financieros basados en esta promesa. Las cosas de oro para bebé no se pagan solas. Volvió a irse, cargando más pertenencias cuando vio que no iba a ceder. 2 días después, los padres de mi esposa me llamaron. Intentaron hacerme sentir culpable porque soy un hombre y estaba dejando a una embarazada a su suerte. Mi respuesta no les agradó, pero tenía razón. Ustedes son sus padres, deberían sentirse culpables de que su hija embarazada tenga que recurrir a su hermana para robar. Estaba aburrido y decidí revisar los mensajes de mi esposa. Lo sé, invasión de la privacidad, pero después de que te roban $5,000, la privacidad queda en segundo plano. Los mensajes de texto revelaron que mi esposa y su hermana habían estado tramando conseguir el dinero durante semanas. Aún más sorprendente, vi que mi esposa había estado en contacto con el ex de su hermana, quien afirmaba que el embarazo podría ni siquiera ser suyo. No estaba sorprendido, era más fácil legalmente reclamarle a él que robar de mi bono. Unos días después, mi esposa me dio un ultimátum, o el dinero va para mi hermana o me voy. Respondí, no dejes que la puerta te golpee el trasero al salir. Estaba claramente sorprendida de que no se diera de inmediato. Salió furiosa, diciendo, has mostrado tus verdaderos colores. 2 días después, mi esposa regresó con su madre, quien intentó mediar. Mi suegra sugirió que diera la mitad del bono, $12,500, como compromiso. Expliqué cómo mi esposa ya había tomado $5,000 sin mi permiso. Mi suegra entonces quería que le diera la mitad del restante, es decir, que le diera $15,000. Le dije, avísame cuando veas un cerdo volando, ese día tendrás un trato. Estaba visiblemente molesta y me atacó, el único cerdo eres tú si haces esto, necesito que te comportes como un hombre. Tenía razón mi suegra, pero no creo que tuviera en mente esto cuando le dije, un verdadero hombre saca la basura para que el lugar no apeste, así que es hora de irse. Mi esposa contestó que de ninguna manera iba a echar a su madre de la casa, pero la corregí diciendo que ella también debía irse. También le recordé a nombre de quien estaba la casa desde antes de casarnos. Ya estaba harto de toda la situación en ese punto, y como ya no tenía que pagar las deudas de mi esposa en la tarjeta, le dije al abogado que me dé el plan express y que tenga los papeles cuanto antes. También revisé mi informe crediticio para asegurarme de que mi esposa no hubiera sacado préstamos a mi nombre. Presenté la demanda de divorcio y eso fue todo. 2 días después, tras ser notificada, mi esposa suplicó hablar. Afirmó que solo estaba emocional por su hermana y que me compensaría si retiraba la solicitud de divorcio. A menos que tuviera los $5,000 para devolverme, que no sé a dónde se destinaron porque ya no estaban según mi esposa, no iba a quitar el divorcio. Tampoco pensaba hacerlo, porque esto ya era un tema de confianza, pero quería ver qué respondía. Como ya dije, no los tenía más, ni siquiera su hermana, y que debería quitar el divorcio, que lo del dinero se resolvería luego. Entonces, me parecía bien que primero nos divorciáramos y luego resolveríamos nuestra relación.
Era mejor no cruzarse en su camino mientras salía de casa. Hubiera sido arrollado. Dijo que intentó darme una oportunidad, pero ahora me arrepentiría cuando ella me diera el divorcio y ella se negara a regresar conmigo. Su hermana me envió un mensaje de voz desagradable diciendo que yo era peor que su ex, lo cual tomé como un cumplido porque venía de ella. El ex no sabe de quién es el bebé de mi cuñada, así que no estamos hablando precisamente de una autoridad moral. Cualquier cosa que diga es lo contrario. Después de que se fuera, cambié las cerraduras y el código del sistema de seguridad. A pesar de todo el caos que el bono ha hecho surgir, creo que mi jefe me ha dado más que dinero. Me ha mostrado lo que es la gente cuando hay dinero de por medio. Cuando solo teníamos deudas, paradójicamente, teníamos un matrimonio feliz. Cuando conseguimos algo de dinero, lejos de hacernos felices, las cosas se volvieron malas. Yo sí estoy feliz, tengo dinero y pronto un divorcio que me deja libre de mi esposa y de toda su familia. Así que esa es mi historia. Actualización 1. 3 días después de que ella se fue, llegué a casa del trabajo y encontré varios objetos de valor desaparecidos de la casa. El televisor, una cafetera y esas cosas. Lo primero que hice fue llamar a la policía para hacer la denuncia, sin siquiera pensar quién podría haber sido. Había una ventana rota, era lo correcto para hacer. Revisamos las cámaras de seguridad de mi vecino, y vimos imágenes de mi esposa y su hermana cargando estos artículos en su auto a media tarde, cuando yo estaba en el trabajo. Cuando la policía se puso en contacto con ella, tuvo la audacia de enviarme un mensaje de texto diciendo que se merecía estas cosas por años desperdiciados conmigo. El oficial me dijo que esto era un asunto civil, ya que todavía estábamos técnicamente casados, pero que podría demandar esas cosas en el divorcio. Poco tiempo después, la hermana de mi esposa publicó una imagen de ultrasonido en línea, agradeciendo a todos los que ayudaron a hacer esto posible. Hay mucha gente que quiere saber cómo eso fue posible, porque hasta ahora no sabemos quién la embarazó. 2 días después, mi cuñada publicó unas fotos de ella y mi esposa sentadas comiendo. Detrás de ellas, algunas bolsas de tiendas donde no venden cosas para bebés. Esas son sus cuentas médicas, al parecer. Mi abogado tenía todo esto y más que habíamos estado reuniendo. Aproximadamente una semana después, mi esposa fue informada de los términos del divorcio, después de que mi abogado presentara la evidencia de mala conducta financiera. Debido a su robo documentado y al hecho de que se llevó artículos de nuestro hogar sin permiso, el acuerdo establece que recibirá bastante poco en el divorcio. El acuerdo también exige que ella devuelva los $5,000 que robó de nuestra cuenta conjunta, más intereses. Cuando la hermana de mi esposa se enteró de los términos de nuestro divorcio, me envió un mensaje de voz lleno de rabia. Era el peor hombre, esposo y cuñado de toda la faz de la tierra. Mi esposa inmediatamente acudió a las redes sociales publicando que la abandoné a ella y a una mujer embarazada necesitada. Afortunadamente, varios amigos que conocían la verdad me defendieron públicamente con hechos sobre lo que realmente sucedió. Para seguir agregando más rama a mi situación, el exnovio de la hermana de mi esposa se puso en contacto conmigo. Había visto lo que las dos decían de mí y estaba seguro de que tendría un aliado. Se hizo una prueba de paternidad para confirmar que el bebé no era suyo. Voy a esperar a que el divorcio se termine y que todo el dinero quede dividido por un juez para arreglar finalmente el techo y pagar mis deudas. Por suerte para mí, la mayoría de deudas eran de mi esposa, así que no tendré que destinar tanto, y cuando recupere todo podré ahorrar más de lo previsto. Actualización 2. Tras varios meses desde mi anterior publicación, ya puedo decirles que estoy divorciado. Aunque sucedieron muchas otras cosas en este tiempo. Mi ex esposa aceptó un acuerdo favorable para mí, aunque no tan favorable como me hubiera gustado. No planeaba volver a publicar, pero estoy emocionado de decir que ya puse mi bono a buen uso. Se arregló el techo, he hecho otras mejoras menores en la casa, mayoritariamente con mano de obra barata, es decir, yo, y pagué todas mis deudas. Tengo una casa que está como nueva y sin deudas. Además, no tengo unas botas de cemento hundiéndome con deudas como cuando estaba casado. Es un gran comienzo. Hace un tiempo, supe a través de un ex compañero de ella que mi ex esposa perdió su trabajo. Aparentemente, intentó cargar artículos personales a la empresa y la descubrieron. Al mismo tiempo, su hermana dio a luz e inmediatamente comenzó a presionar a otros miembros de la familia para obtener más dinero, lo cual ha explotado espectacularmente. No tengo en mis redes a los padres de ella, pero sí a personas que han interactuado con todas las publicaciones de la familia de mi ex. Ha habido de todo, desde recriminaciones cruzadas, hasta confesiones de que mi cuñada y mi ex han estado gastando el dinero que les han dado otros familiares en cualquier cosa, desde días de spa hasta zapatos nuevos. Durante una semana,
que es cuando duró la mayor parte del drama familiar, era entrar a mi feed y ver un capítulo nuevo de mi novela. En un punto, una prima de mi ex y mi cuñada las llamó perras codiciosas, aunque tal vez lo más interesante fue descubrir quién era realmente el padre del bebé. Un hombre casado sin mucho que está pagando el mínimo requerido de manutención infantil. De nuevo, publicaciones cruzadas, porque hasta ese momento habían mantenido en secreto quién era el padre, pero luego de que se estableciera la manutención, de la que parecía que planeaban vivir, no les importó arruinar el matrimonio de este hombre. Sé que puede haber más de lo que estoy contando, pero todo lo que sé es por publicaciones públicas que llegan a mí. Tampoco sé si les importan mucho estos detalles. Pasó un tiempo y todo parecía tranquilo, hasta que mi ex esposa se puso en contacto pidiendo un préstamo para volver a ponerse de pie. Respondí con un emoji riendo, bloqueando su número. Más tarde me enteré de que su hermana fue desalojada de su apartamento por falta de pago, y ambas hermanas se mudaron con sus padres. Mi ex esposa debe haber causado un número, porque hizo que la esposa del verdadero padre del bebé de mi ex cuñada se pusiera en contacto conmigo buscando información. Se estaba divorciando de su esposo y odiaba a mi ex por alguna razón, pero no me quiso decir también a mi ex cuñada, pero eso por obvias razones. Después de una nueva tranquilidad, llegaron más cosas. Ambas hermanas comenzaron a pelear públicamente, lo cual es solo una pizca de lo que está sucediendo con ellas realmente, pero es todo lo que sé. Hubo algunas publicaciones cruzadas entre ellas, hasta que algunas fueron borradas. Aquí es donde me despido de ustedes para siempre, porque ya he terminado de contarles todo y tienen la cabeza mareada de tanto, pero no, porque aún hay más cosas. La familia de mi ex esposa las cortaron completamente en lo financiero después de descubrir que robó dinero de su abuela. La abuela ahora está demandando por el dinero, quiere hasta el último centavo. Si debo decir algo sobre la abuela, fue la única que no dijo nada sobre mí por no darle el bono a mi ex cuñada. Pero al mismo tiempo no usa redes sociales y no sé si tiene teléfono móvil. Tal vez lo pensó, pero nunca fue capaz de comunicarme lo que pensaba de mí. Prefiero pensar que es una persona buena, solo porque las está demandando. Sé que termino este viaje solo, pero al menos feliz de contar con ahorros y una casa en donde no entra agua por el techo. Tal vez sea una persona simple, pero con esas pequeñas cosas soy más que feliz. Haber dilapidado mi dinero en cosas que ni siquiera eran para mí, estoy seguro de que no me hubiera dado ninguna alegría. Ahora sí, espero no tener que actualizar más y que mi vida vuelva a ser muy aburrida, ir al trabajo, regresar a casa, pasar algo. No pido mucho, la verdad. Edición, las cosas que tomó fueron consideradas durante el divorcio, es decir, que cuando dividimos los bienes, se inclinó hacia mí para compensar. No me parece que la división haya sido justa del todo, pero ningún divorcio lo es. En cuanto a actualizar sobre la demanda de la abuela, no sé cuánto pueda contarle sobre eso, no es que esté en contacto con su familia y no quiero estarlo tampoco. Por eso no les prometo nada. Si la información cae en mi regazo, tal vez haga una actualización, si no será la última como tengo planeado. Actualización 3. He conseguido una mínima actualización sobre la demanda de la abuela, más algo sobre los cargos penales. Aunque, a decir verdad, tengo algunas cosas más. La abuela de mi ex ganó la demanda, por un monto que desconozco y que no sé si cubre todo el dinero que han tomado de ella. Pero que perdieron la demanda, la perdieron. Lo que no sabía en mi anterior actualización es que ellas también recibieron cargos por el robo. A diferencia de cuando robaron en mi casa, que no se consideró un robo porque la casa era su residencia, a pesar de estar a nombre mío, ella recibió cargos por robar a su abuela. Para ponerlo en perspectiva, si ella hubiera entrado a robar a mi casa una vez divorciada, eso no era un asunto doméstico y era considerado un robo. Los cargos que ellas recibieron de todas formas eran menores. Los tuve que buscar para que la actualización fuera completa, pero son cargos escarcelables que quedarán en los registros de ambas. No sé si para siempre o algo que se borra con el tiempo. No he encontrado la respuesta a eso. Mi ex y mi ex cuñada siguen cortadas de la familia, que no tenían problema cuando el robo era hacia mí, pero cuando les robaron a ellos estaban dispuestos a demandar. Creo que mis ex suegros eran los únicos que no querían que demanden, estaban bien con cortarlas y echarlas de su casa, pero la demanda les parecía excesivo. Para mí no, bien por la abuela por hacerlas pagar. No sé si la abuela estaría de mi lado o no, pero con lo que hizo, podríamos ser grandes amigos. Solo si no fue de las que pensaban que mi bono le pertenecía a todo el mundo. Suficiente que la agencia de impuestos ya piense que le pertenece una parte. Lo otro que ha estado sucediendo, y no me esperaba, era recibir un mensaje de alguien que dijo ser mi excuñada. El mensaje ha sido corto pero conciso.
Tu exesposa planeaba quedarse una parte del bono y divorciarte de todas formas, pensé que deberías saberlo. Esto fue enviado con una cuenta recién creada, debido a tener a mi excuñada bloqueada. Si recuerdan, mi ex y su hermana habían estado peleando y esa sociedad se terminó. Eso me lleva a creer que es mi excuñada y que se está desquitando de mi ex de alguna forma. Pero cuando le hice algunas preguntas de seguimiento, no ha respondido mucho. Envió una foto de ella con su bebé, pero puede haberla tomado de cualquier sitio. Lo único que agregó era que mi ex quería que yo le diera el dinero a mi cuñada, para luego pedirme el divorcio y quedarse con la mitad de eso. El problema de mi ex, y que luego descubrí durante el divorcio, es que aquí el dinero ganado de forma única, lo que no es parte del salario, no es considerado como un bien ganancial. Entonces, ella no iba a recibir nada. Además, de haberlo hecho, solo sería la mitad, mientras que de la otra forma, aunque recibía la mitad, mi otra mitad iba a mi excuñada. Luego llegó el mensaje de mi ex, desde otra cuenta también, pero esta vez estaba seguro de que era ella por las respuestas que dio. En su caso, era para decirme que su hermana la había convencido de dejarme, pero antes necesitaba que yo le diera mi bono. La convenció de que yo nunca le daría un trato justo en el divorcio, y que no era un buen esposo porque teníamos deudas. Deudas que en su mayoría eran de ella. Dijo que había estado pensando mucho en nuestra relación y que prometía cambiar ahora que había cortado de su vida a su hermana. Sin embargo, cuando le pregunté si esto también tenía que ver con que toda su familia la había cortado y su abuela la había demandado, comenzó a actuar de forma defensiva. Y para no comenzar otra discusión que no me interesa, la bloqueé. Luego de eso no supe más nada de nadie, ni mensajes de otra cuenta, ni nada. Y ha pasado tiempo, porque los mensajes fueron de antes de descubrir algunas cosas de la demanda de la abuela que ya saben. Si te gustó, comenta qué hubieras hecho tú en esta situación, déjame un like y suscríbete para más historias.